Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx. Amigas y amigos, muy buenas tardes tengan todos ustedes. Los saluda con el afecto de siempre José Manuel Villalpando, aquí en una emisión más de su programa, La Historia que Quiero Vivir, que como todos los sábados a las 4 en punto, que es la hora de platicar de historia, estamos transmitiendo a través de los micrófonos y frecuencias de Radio Fórmula. Ya lo saben, en el 103.3 de FM, en la 970 de AM, ambas emisoras aquí en la capital de la República, pero eso sí, en un programa que se transmite a muchísimas, cada vez más ciudades de nuestro país y que inclusive traspasa las fronteras a los Estados Unidos de América, a Puerto Rico, a Canadá y bueno, a todo el territorio nacional y a todo el mundo donde existe internet. También ustedes pueden escucharnos en la página www.radioformula.com.mx. Gracias por su presencia, gracias por su compañía siempre tan alentadora, y les recuerdo que están a su disposición las vías electrónicas que permiten comunicarnos y que respondo de inmediato, bien sea en mi correo villalpandohistoriador@gmail.com o en mi página de Facebook Villalpando y la Historia. Gracias de nueva cuenta, amigas y amigos, por su presencia, por estar juntos en este sábado para platicar de historia. Y si les parece bien, vamos a comenzar. Porque miren, como cada año, y ya es una tradición, en esta emisión, víspera de Navidad, la semana anterior a las fiestas navideñas, vamos a platicar de los libros de historia en general que a mí más me han gustado a lo largo de este año 2022. Sí, son mis recomendaciones que ya se han vuelto, valga la falta de modestia, una tradición de un servidor, pero que ustedes también han recibido con beneplácito y me han pedido. Ya me preguntaron que cuándo haríamos la emisión de las sugerencias de regalos navideños y ya ha llegado el día, esta es la ocasión y pues en este programa lo vamos a dedicar a que les platique yo, más que les recomiende, que les platique cuáles fueron los libros que en este año, repito, de 2022 más me han gustado. No significa esto que son los mejores libros que existen. Seguramente ustedes, con sus propios gustos, afinidades, aprecio literario, gusto por la historia, podrán encontrar seguramente mucho mejores, y aquí yo solamente me atrevo a recomendar los que a mí, desde un punto de vista muy personal, muy subjetivo, me han gustado. Porque eso sí, quizás el mayor placer que he tenido en la vida, todos los años en que ya tengo uso de razón y que aprendí a leer y escribir, es precisamente la lectura. Somos lo que leemos. Los libros alimentan el espíritu, los libros además son regalos que permanecen y se quedan y que no se acaban ni se destruyen. Los libros son un alimento del alma, los libros son finalmente la sabiduría de la humanidad acumulada y yo me atrevo, como cada año lo hacemos, a sugerirles los que a mí, repito, desde mi muy particular punto de vista, más me han gustado de este año 2022. Los libros que yo recomendaría, los libros inclusive que yo voy a regalar a mis amistades, son los libros que vamos a platicar en este programa, si a ustedes les parece bien, que ojalá les sirvan algunas de estas recomendaciones. Vamos a iniciar. Y quiero comenzar, quizás, con el que más me gustó, con el que más me apasionó, que de veras me produjo esa sensación de no querer dejarlo, de avanzar página tras página y lamentar que llegaba o la hora de dormir o la hora de emprender algún otro tipo de actividad y el libro tenía que esperar y posponerse algunas horas o algún día para poder continuar con su lectura. Ya hablamos de él, seguramente lo van a recordar, es el libro Revolución, escrito por Arturo
Pérez Reverte. Revolución por Arturo Pérez Reverte. De este, entiendo, hay edición también digital. Lo publica la editorial Alfaguara. Es un libro que está a la venta ahorita en todas las librerías porque está casi recién salidito del horno. Apenas apareció hace un par de meses. Y es un libro que a mí, en lo particular, como ya lo dije en su momento, me gustó muchísimo. Apasionante. La historia ficticia de un personaje de origen español, un joven ingeniero de minas, que viene a México en los días de la Revolución Mexicana y le toca estar insertado por casualidad en el que podríamos llamar campo o bando de Pancho Villa, donde le suceden innumerables peripecias. Pero logra estar presente, claro, desde el punto de vista de la distancia, de un testigo que no tiene vela en el entierro, que no tiene ideología, que simplemente está ahí por la aventura de vivir la vida, como sucedió en esos años revolucionarios. Este hombre, Martín Garret, un ingeniero español, participa allí en los días más trascendentales de la Revolución Mexicana, desde la toma de Ciudad Juárez. Por supuesto, también va a estar en los días de la Decena Trágica en la Ciudad de México. También lo vamos a ver en la toma de Zacatecas, pero también, naturalmente, en la batalla de Celaya, cuando pierde finalmente Pancho Villa. Bueno, es un libro, no me voy a detener mucho porque ya hablamos bastante de él en su momento. Es un libro, créanmelo, que revoluciona, válgame el eufemismo con el libro que se llama Revolución, revoluciona la manera de contar la Revolución Mexicana. Vale mucho la pena, le escribió este gran autor español Arturo Pérez Reverte. El libro se llama Revolución y ahorita lo encuentran en todas partes y hasta en edición electrónica. Revolución de Arturo Pérez Reverte. Otro libro más. Miren, el gran historiador mexicano Enrique Krause ha publicado en este año 2022 un libro interesante, con nombre bastante complejo, Espinosa en el Parque México. Espinosa obviamente se refiere al filósofo Baruch Spinoza, que allá por el siglo XVII en Europa, pues tenía fama por las reflexiones tan importantes y profundas que hacía, siendo él de origen judío. Bueno, este libro interesantísimo, Espinosa en el Parque México, de Enrique Krause, de editorial Tusquets, del cual también hay edición electrónica, se los recomiendo porque es una especie de gran entrevista en el cual Enrique Krause fue narrando varios aspectos distintos de su vida, pero también de sus raíces, de sus creencias, de su familia, de lo que le tocó vivir. Por supuesto, habla siempre en primera persona, naturalmente, de su propia experiencia como un joven apasionado por la cultura, por la historia y por el mundo mexicano en el cual él se desenvuelve y del cual se vuelve un auténtico enamorado que quiere indagar a profundidad sus historias, sus recovecos. Pero también nos cuenta, y esto es algo que yo confieso que aprendí en él, las raíces judías, primero, de la inmigración a México de muchísimas familias de esta denominación judía, tanto askenazis como de cualquier otro tipo, y que vienen a México en busca de libertad, en busca de trabajo, en busca de desarrollo, en busca de la oportunidad que en su Europa natal les negaron precisamente por ser judíos. También aquí, en este libro, nos va a contar justamente las raíces intelectuales y culturales del judaísmo a la que pertenece Enrique Krause, de donde abrevó, de donde aprendió, y naturalmente, y esto es lo más importante, pues las propias raíces mexicanas, de cómo fue combinando estos saberes con la experiencia histórica de México en sus diversas experiencias como empresario o como estudiante en el Colegio de México y los grupos culturales con los cuales se relacionó. Se los recomiendo positivamente, de Enrique Krause, este libro, Espinosa en el Parque México, del cual también hay, decía yo, edición electrónica. Y a lo mejor recuerdan, amigas y amigos, que el año anterior, hace un año exactamente, también recomendábamos las obras de este gran poeta mexicano Ramón
López Velarde, porque justo en 2021 conmemoramos el centenario de su fallecimiento. Bueno, este año apareció un gran libro que no puedo dejar sino recomendárselos con todo entusiasmo. La última flecha. La última flecha se llama, editado por el Colegio Nacional, y es un libro de ensayos que recopilaron Vicente Quirarte y Juan Villoro, dos grandes escritores mexicanos, sobre Ramón López Velarde y su presencia en el Colegio Nacional, o más bien, cómo los miembros, los académicos del Colegio Nacional han visto o vieron en su momento a Ramón López Velarde. Este libro, La última flecha, vale mucho la pena. Miren, tiene ensayos, por ejemplo, de Alfonso Reyes, tiene ensayos también naturalmente de Octavio Paz, tiene ensayos de Carlos Fuentes, tiene ensayos de personajes importantísimos de la literatura mexicana que explican a Ramón López Velarde. Jaime Torres Bodet también participa, Salvador Elizondo, Gabriel Said, naturalmente el gran escritor Fernando del Paso, José Emilio Pacheco, el propio Javier García Diego, este gran historiador, naturalmente Vicente Quirarte, Juan Villoro, Christopher Domínguez Michael, bueno, un cúmulo de intelectuales mexicanos explicando, hablando sobre la figura del gran poeta nacional, Ramón López Velarde, el autor de La Soga de Patria, de quien hace un año, repito, recomendamos sus obras. Bueno, ahora recomiendo este libro que a mí me gustó, me emocionó muchísimo, La última flecha, escrito por diversos autores de primer nivel mexicanos que están en este libro plasmando su emoción por leer, por escribir, por platicar, por recordar a Ramón López Velarde. La última flecha, publicado por el Colegio Nacional, lamentablemente de este no hay edición electrónica, pero si pueden conseguirlo, les va a gustar, se los prometo, se los juro, es un libro maravilloso. Amigas y amigos, volvemos en un momento más. Ya estamos aquí, amigas y amigos, para el segundo bloque del programa del día de hoy, programa que estamos destinando, como cada año lo hacemos, a recomendar las mejores recomendaciones que yo puedo hacerles con toda humildad, con toda sinceridad, de los libros que a mí en lo personal, me han parecido los mejores y que he leído en este año de 2022. No significa que es lo mejor que hay en el mercado librero, no significa que es lo más exclusivo y lo más refinado que ustedes encontrarán en las librerías. Significa simple y sencillamente mi opinión personal, mi humilde sentir de lo que a mí, en lo particular a mí, José Manuel Villalpando, más me ha gustado a lo largo de este año 2022, en que por supuesto, buena parte de él, en sus horas posibles, los he dedicado, como siempre lo he hecho en mi vida, a la lectura. Son pues recomendaciones de buena fe, no son de mercado, ni de pagadas, ni comerciales, son simplemente los libros que a mí en lo personal más me han gustado, más me han emocionado, más me han hecho disfrutar ese placer enorme que significa leer. Los mejores que yo, en lo personal, me atrevo a recomendarles a todas y a todos ustedes. Y como todos sabemos, en este año de 2022, pues se puso de moda necesariamente hablar de la figura de la reina de Inglaterra, Isabel II, con motivo precisamente de su fallecimiento, pero además también con motivo de una serie de televisión que cuestionaba y cuestiona los fundamentos de la monarquía británica, con motivo de los escándalos de sus familiares más recientes, sus nietos, que andan haciendo, por supuesto, protagonizando sus propios, pues, maneras de enfrentar la popularidad criticando a la monarquía, con el recuerdo de la princesa Diana. En fin, la reina Isabel se puso de moda y apareció precisamente a partir de su muerte un libro que ya venía preparándose, una biografía, Isabel II. Se llama Isabel II este libro, Vida de una reina, 1926-2022, publicado por Editorial Planeta, hay edición electrónica, y escrito por un historiador muy serio. Es una biografía. Lo escribió Robert Hartman, Isabel II, La vida de una reina, vale mucho la pena, es un libro serio, bien documentado, con
análisis muy rigurosos, muy sesudos, muy delicados para poder entender la figura de una monarca británica que, imagínense, sube al trono cuando todavía gobierna en su último momento como primer ministro el gran Winston Churchill, habiendo ella misma como jovencita participado como voluntaria en el ejército británico durante la Segunda Guerra Mundial y en una familia a la cual no le tocaba gobernar, y por una casualidad del destino su papá se vuelve rey. Ella finalmente es princesa heredera y va a gobernar por 70 años a la monarquía británica. Este autor, Robert Hartman, repito, es un historiador profesional, completo, competente, y nos ha escrito que logró terminar y agregarle un epílogo con motivo de la muerte de Isabel. Nos lega este escrito, Isabel II, Vida de una reina, que vale muchísimo la pena para entender todo lo que vivimos en noticias, en redes sociales, en periódicos, en televisión, en noticieros, en miniserie televisiva, esta de The Crown. Todo esto, para entenderlo desde el punto de vista histórico, está en este libro Isabel II de Robert Hartman. Se los recomiendo muchísimo. Pero otra mujer también hizo historia en Europa. Claro, no alcanza la fama y el prestigio que Isabel II, porque es una reina a la cual todo mundo le dedicó horas y horas, y hay hasta programas de televisión, revistas del corazón, que bueno, se encontraron con la figura de Isabel II y la agotaron. Pero en el plano político, otra gran mujer también tuvo un protagonismo esencial, porque después de 16 años de gobernar Alemania, Angela Merkel dejó finalmente el poder, se retiró triunfante además también, y pues una mujer también, Ana Carvajosa, en editorial Ariel, publicó este libro que se llama simplemente Angela Merkel, Crónica de una era. Hay edición electrónica, se los recomiendo. Angela Merkel, Crónica de una era, de editorial Ariel. La autora se llama Ana Carvajosa. Es un libro que narra la vida de esta mujer interesantísima, que logró gobernar 16 años a la República Federal Alemana. Imagínense nada más, una mujer que tiene este éxito político, con ideas como hoy calificaríamos, o lo decimos a veces despectivamente, de derecha. Una mujer liberal, una mujer triunfadora, una mujer que le dio vida y fisonomía y rostro propio, el de ella, a un país, el que es Alemania, con una historia tan terrible, con una historia tan dramática y con una historia además tan cuestionada desde el punto de vista de países totalitarios. Bueno, Angela Merkel logró, a través de la democracia, llegar al poder y permanecer allí con voto renovado por su partido durante 16 años. Creo yo que es una vida muy interesante. Estoy seguro que les va a gustar esta vida. Repito, Angela Merkel, Crónica de una era, de Ana Carvajosa, de editorial Ariel, que está también en edición electrónica, y estoy seguro que les va a pasar como a mí. Descubrir a una mujer interesantísima que tiene el aplomo, como si fuera otra dama de hierro, de gobernar a un país complejo como lo es Alemania. Angela Merkel, se los recomiendo. Y este año de 2022 confirmé el gusto y pasión que me provoca un historiador británico ya fallecido, John Julius Norwich, de quien ya había yo platicado hace 1 o 2 años sobre él, recomendando algunos libros. Había yo leído el libro Mediterráneo de él, había yo leído el libro Cuatro Príncipes, también de su autoría, y ahora este año leí otro maravilloso. Claro, es un volumen muy grueso, muy voluminoso, que se llama Historia de Venecia. Historia de Venecia, que publica la editorial El Ático de los Libros, Auge y Caída de la Serenísima República, de John Julius Norwich, La Historia de Venecia. Bueno, es un libro emocionantísimo que a mí me apasionó. Muchos de ustedes seguramente han visitado Venecia, muchos otros han leído sobre Venecia, todo el mundo alguna vez hemos visto alguna película sobre Venecia, esta ciudad con sus canales, con sus góndolas, con sus palacios medievales, con sus tradiciones, con su carnaval famosísimo. Bueno,
Venecia es una ciudad sumamente importante que tiene su origen allá en la Edad Media y que hasta nuestros días se convierte en una especie de pivote del mar Adriático. Una ciudad que en su tiempo inclusive fue gobernada por nuestro Maximiliano de Habsburgo, antes de que viniera a México, pero una ciudad que ha sido además protagonista y testigo de muchísimos acontecimientos históricos y que, en su historia, en su desarrollo, en el punto geográfico donde se encuentra, fue además también una de las primeras repúblicas de la humanidad. Esta historia de Venecia es platicada por John Julius Norwich, repito, un autor británico, noble además también, que perteneció al servicio exterior de su país, quien ya tenía otros libros que me empezaron a gustar, me empezaron a apasionar, y ahora este año topé con Venecia, este magnífico libro de historia de Venecia, auge y caída de la Serenísima República, que francamente se los recomiendo. Es grande, ¿eh? Es un libro de más de 800 páginas, pero vale muchísimo la pena para conocer la historia de Venecia. No todo es historia política ni política mexicana, ¿eh? Hay otros temas dignos de leer como esta historia de Venecia que les recomiendo. Y también leí en este año de 2022 otra más de las novelas de Santiago Posteguillo. Ya había yo leído la serie que escribió sobre Trajano, ya había leído yo la serie que escribió sobre las legiones romanas, bueno, porque esa es su especialidad, ¿eh? El mundo romano, el mundo de aquel tiempo del Imperio Romano, es la especialidad de este autor español, Santiago Posteguillo, y ahora leí el primer tomo de la biografía que tiene anunciado en 3 volúmenes, biografía novelada, sobre Julio César. Se llama Roma soy yo, de Santiago Posteguillo. Se los recomiendo, es emocionantísimo. En este tramo se trata la niñez y la juventud de Julio César y es francamente muy interesante, un libro de 700 páginas, una novela que se va como agua, que se lee con emoción y que narra precisamente, como dice su subtítulo, la verdadera historia de Julio César. Roma soy yo, de Santiago Posteguillo, en un libro que tiene además edición electrónica y que estoy seguro que les va a apasionar y les va a pasar lo que conozco a varias personas que lo han leído y esto ha sido suficiente anzuelo para buscar y leer más libros de este autor Santiago Posteguillo, que repito, es especialista en la época del Imperio Romano y tiene varias novelas históricas interesantísimas. Bueno, a mí las que escribió sobre el emperador Trajano me encantaron y sobre las legiones romanas. Bueno, Roma soy yo, que narra, repito, la vida, la infancia, los primeros tramos de la existencia de Julio César, es francamente atractivo, emocionante, de esos que comienza uno a leerlo y no quiere uno soltar el libro de lo que atrapa, con una fuerza atrapa, que acaba uno queriendo que los días duren más, que las horas se extiendan, para poder continuar con este libro, Roma soy yo, de Santiago Posteguillo, de Editorial Beta, por cierto, no lo dije, B o Beta, y que hay edición electrónica también, edición electrónica. Se los recomiendo, Roma soy yo, la vida de Julio César, de Santiago Posteguillo. Y bueno, amigas y amigos, antes de irnos al corte, déjenme recomendar uno más, esta vez de otro carácter. Miren, a mí, por alguna razón peculiar, me emociona, me conmueven muchísimo las muertes de los grandes escritores, sobre todo los que a mí me han apasionado. Y hace unos días, hace unas cuantas decenas de días, falleció un gran escritor, Dominique Lapierre. Dominique Lapierre escribió en su momento un libro que a mí se me hace fundamental y que se puede conseguir y que estoy seguro les va a emocionar. Es famoso, ¿eh? Se llama Arde París. Arde París, de Dominique Lapierre. Es la emocionante historia del milagro que salvó París al fin de la Segunda Guerra Mundial, cuando Adolfo Hitler mandó destruir París, mandó que quemaran París. ¿Cómo sucedió este milagro del salvamento, en el cual intervienen, por supuesto, las tropas que están defendiendo París y que quieren destruirla, y las tropas aliadas que lo están atacando, particularmente las que comanda el general Eisenhower y las que comandan los franceses libres del general Charles de Gaulle, con un montonal de personajes que participan en esta trama emocionante que tiene por finalidad salvar la ciudad de París. Dominique Lapierre,
que repito, acaba de fallecer. Escribió este libro fabuloso que se encuentra todavía en librerías y que seguramente podrán ustedes leer con muchísima emoción como me sucede a mí. Amigas y amigos, en un momento más, volvemos por aquí, no se vayan. Ya estamos aquí, amigas y amigos, para el tercer bloque del programa de esta semana, el cual estamos dedicando, como lo hacemos tradicionalmente cada año, a recomendar libros para regalos de Navidad. Recomendaciones, repito, muy personales, muy subjetivas, que tienen más que ver con mis propios gustos y aficiones y por lo que a mí me atrae y por lo que a mí me hace disfrutar cuando leo. Yo sí estoy convencido de que la lectura es un alimento del alma, que la lectura es algo indispensable para el crecimiento, no solamente intelectual, sino también hasta, llamémoslo así, espiritual del ser humano, porque leer es un placer, pero es además también, leer es un deber, para poder abrevar de la experiencia humana que está contenida en los libros. Yo sí les recomiendo, lean. Pongan a sus hijos a leer, a sus nietos a leer, obsequienles libros, porque los libros permanecen para siempre y allí están para cuando quiera uno volver a leerlos o a releerlos o a consultarlos o a volver en cierto momento a buscar esa paz o ese recuerdo emocionado que nos propiciaron en alguna ocasión. Hay que leer. Esta es mi recomendación de los libros que podemos regalar esta Navidad. Ahora vamos a platicar de libros de historia de México que aparecieron en este año de 2022 y que a mí me parecen muy relevantes. Miren, primero se publicó por el Fondo de Cultura Económica Don Melchor Ocampo, reformador de México, escrito por un gran autor mexicano, José C. Valadez. Fondo de Cultura Económica, Don Melchor Ocampo, reformador de México, y es una biografía de este personaje tan importante, pero al mismo tiempo tan desconocido en realidad, que es el verdadero ideólogo y autor de las leyes de reforma, Don Melchor Ocampo. Una biografía integral que abarca, por supuesto, desde su infancia, turbia, un tanto cuanto, pues, que pasa en la penumbra por ser un niño sin padre conocido, ni madre tampoco, pero adoptado por una mujer que a la postre resultará ser su mamá, con todas sus aventuras, algunas de ellas ya hemos platicado, cuando vivió en París, por ejemplo, o bien, un hombre que permanece célibe, soltero toda su vida, pero sin embargo tiene 3 hijas con su nana, y aún así es capaz de escribir la famosa Epístola Melchor Ocampo, que está incluida en la ley del matrimonio civil, que él es el autor, y en donde da ejemplo de moralidad cívica para el sacramento cristiano y contrato civil del matrimonio. Un hombre que no se atrevió a casarse con la mamá de sus hijas, pero bueno, pero un hombre al fin, que además también pues va a pagar con su vida el haber profesado la causa liberal. Melchor Ocampo, repito, reformador de México, del Fondo de Cultura, de este gran escritor que es José C. Valadez. Se lo recomiendo, es además un libro breve, no más de 250 páginas, que se lee muy sencillo, muy fácil de adquirir. Vale muchísimo la pena conocer a don Melchor Ocampo y sobre todo en la pluma magnífica de José C. Valadez. De este libro no se van a arrepentir al leerlo, es espectacular. Melchor Ocampo de José C. Valadez, Fondo de Cultura Económica. También en este 2022 apareció un libro muy ameno, muy interesante, verdaderamente que atrapa la lectura, que es la historia de un personaje del cual ya había escrito años antes, siglo antes, Vicente Riva Palacio. ¿Se acuerdan que alguna vez les recomendé las memorias de un impostor, don Guillén de Lampart, precisamente de Riva Palacio, quien para poder escribirlo novelizó a partir de los expedientes de la Inquisición? Bueno, ya en pleno siglo XXI, Andrea Martínez Barax, que es una gran historiadora, Andrea Martínez Barax, publicó en la editorial Taurus este libro que se llama Un rebelde irlandés en la Nueva España.
Un rebelde irlandés en la Nueva España, de Editorial Taurus, de Andrea Martínez Barax, que es la historia, ya desde el punto de vista muy serio, científico, pero muy ameno, de Don Guillén de Lampart. Este personaje misterioso que, repito, ya había sido novelizado en el siglo XIX por don Vicente Riva Palacio, pero de quien hacía falta un estudio serio, científico, con la documentación existente, y Andrea Martínez Barax se ha encargado de ello a partir del expediente enorme que en la Inquisición de México, donde Guillén de Lampart estuvo preso 17 años, ella, Andrea Martínez Barax, logra recrear, reconstruir la vida de este personaje irlandés, don Guillén de Lampart, con una extraordinaria pluma, con una fabulosa investigación que permite recrear a este personaje que finalmente sería muerto, quemado por órdenes de la Inquisición, pero que había tenido previo una vida aventuresca maravillosa, inclusive con una especie de intento primero de independizar a México, pero sobre todo en medio de líos amorosos, porque llegó a tener 5 mujeres al mismo tiempo, por supuesto todas ellas sus novias, a las que tenía totalmente seducidas, y quienes se van a poner de acuerdo para finalmente denunciarlo. Es el libro de Andrea Martínez Barax, Un rebelde irlandés en la Nueva España, de Editorial Taurus, muy pero muy recomendable. Vale mucho, pero mucho la pena. Y también, por supuesto, este año de 2022, ya había anunciado yo que platicaría sobre libros de historia de México publicados en este 2022 que valen la pena, apareció finalmente, ya como una segunda edición mejorada, aumentada, el gran libro de Hidalgo, maestro, párroco e insurgente, de la autoría del mayor experto en Miguel Hidalgo que tenemos en estos días, que es el gran doctor Carlos Errejón Peredo. Este es un libro que publica la editorial Debate, Hidalgo, maestro, párroco e insurgente, de Carlos Errejón. Miren, con esto Carlos Errejón completa esta parejita, porque ustedes recuerdan que el año pasado recomendamos el Morelos, de la misma autoría de Carlos Errejón, en la misma editorial, la editorial Debate, igual del mismo tamaño voluminoso. Este es un libro que alcanza las 500 páginas, pero es quizás la biografía más completa, más perfecta que existe de la figura del padre Hidalgo, no solamente como un héroe libertario, sino sobre todo a partir de sus pensamientos, de sus ideas, que son examinadas a profundidad, con cuidado, de manera muy exhaustiva por Carlos Errejón, que es, repito, el gran experto mexicano en Hidalgo y en Morelos. Inclusive, para llegar a esta obra, Carlos ya había publicado antes los documentos de Hidalgo, Hidalgo preinsurgente, y varios otros libros que permitían ir acercándose por aproximaciones sucesivas a la figura del padre de la patria. Este libro de Hidalgo vale mucho la pena. Creo yo que es la biografía más perfecta y acabada que existe sobre este personaje, y se debe a la pluma de este gran historiador, repito, que es Carlos Errejón Peredo, quien está adscrito al Colegio de Michoacán y quien tiene toda una vida dedicada por completo a estudiar la independencia de México, y lo ha conseguido de manera extraordinaria. Así está este libro, repito, Hidalgo, maestro, párroco e insurgente, de la autoría de Carlos Errejón Peredo, que publicará en este año 2022 la editorial Debate. Es un libro que debe estar en toda casa. Es el libro que narra de manera más perfecta la vida del padre Miguel Hidalgo y Costilla. Y por último, en este bloque de libros de historia de México, miren, déjenme contarles que hace unos cuantas semanas, en una librería de estas muy famosas de la Ciudad de México, que hay varias sucursales en todo el país, de amarillo, de letreros amarillos, me encontré un libro curiosísimo. Lo compré, por supuesto, por el interés que tengo en el tema. El libro se llama Echeverría, así a secas, Echeverría. Trae en la portada una imagen del presidente Luis Echeverría. Echeverría visto a través de su tiempo. Y ya que lo tomé, que lo ojeé, una editorial, Aqua Ediciones, la editorial que lo publica, nunca la había escuchado yo, pero es un libro que coordinó
uno de los colaboradores más cercanos del presidente Echeverría, el hoy diputado Augusto Gómez Villanueva, y es pues una obra interesante. Debo confesarles que me gustó mucho, porque quienes estamos interesados en la historia de México de apenas de hace 50 años, podemos en este libro percatarnos de lo que opinan hoy en día, en 2021 y 2022, personajes que aún viven y que estuvieron muy cercanos a la figura de Luis Echeverría, como por ejemplo el propio Augusto Gómez Villanueva, como Pedro Joaquín Caldwell, como Everardo Moreno Cruz, como por ejemplo Joaquín Álvarez Ordóñez, como Abelardo Carrillo, como Joaquín Martínez Chavarría, como Salomón Namaz, como José Ruiz Ceballos, como Héctor Mayagoitia Domínguez, como Hilda Hernández de Araiza, Eugenio Anguiano Roch, Eliseo Mendoza Berrueto, Ifigenia Martínez Hernández, Francisco Javier Alejo, Julio Millán, Julio Fassler, Sergio García Ramírez, que es un artículo espléndido, o el tema de Echeverría del 68 por Juan Velázquez, que fuera su abogado, o Eladio Ramírez, o Silvia Hernández, o Alfredo Ríos Camarena, en fin, un libro interesante escrito por colaboradores del presidente Echeverría hoy en día. El libro se escribió, según leo aquí, como homenaje a su centenario de vida, cumplió 100 años, pero en realidad salió cuando murió. ¿Se acuerdan ustedes que murió apenas hace unos cuantos meses el presidente Echeverría? A los 100 y pico años de edad, 100 años y unos cuantos meses. Bueno, sus colaboradores dejaron este testimonio Echeverría, visto a través de su tiempo, que vale muchísimo la pena. Se los recomiendo si les interesa lo que pasó en México hace 50 años. El presidente Echeverría. Ya estamos aquí, amigas y amigos, para el cuarto y último bloque de este programa que hemos dedicado, como cada año lo hacemos, a las recomendaciones que me atrevo a sugerir a ustedes, humildemente desde mi punto de vista muy pero muy subjetivo, de los mejores libros que yo en lo personal leí en este año de 2022 y que me atrevo a decirles que son los que pueden dar de obsequio, de regalo en Navidad a sus familiares, a sus amigos o a ustedes mismos, comprárselos como uno autorregalo a uno mismo para poder leer. Estos son simplemente, y lo reitero así, recomendaciones muy personales desde un punto de vista muy subjetivo que es el mío, de los libros que más me gustaron a lo largo de este año 2022, donde pude leer, por supuesto, muchos más que los que estoy aquí recomendando. Simplemente me atrevo a decirles, a platicarles los que para mí fueron los más interesantes, los que podríamos llamar más amenos, más entretenidos, más educativos también, y que contienen pues momentos para mí inolvidables de lectura a lo largo de este 2022 y que con todo cariño, con todo respeto, me atrevo a sugerirles, a recomendarles a ustedes para que hagan buenos regalos de Navidad. Miren, primeramente encontré y leí este año un libro que me pareció espléndido, escrito por una historiadora, Elena Rosenblatt, y el libro se llama La historia olvidada del liberalismo, desde la antigua Roma hasta el siglo XXI. Una historia interesantísima de esta corriente de pensamiento llamada liberalismo, que yo no lo sabía, pero en realidad este afán humano por buscar la libertad en todas sus amplitudes, particularmente la libertad de conciencia primero, la libertad de expresión segundo, pero también la libertad económica, la libertad política que se traduce en democracia y naturalmente la libertad humana, el que no haya esclavitud de ningún tipo de ella, es una lucha que el ser humano ha emprendido desde que se fraguó este concepto en la antigua Roma imperial. Ahí aparecen los primeros, digámoslo así, fulgores liberales que se van a ir desarrollando y que van a alcanzar plenitud ya ideológica en los días de la Revolución Francesa y que a nosotros nos van a llegar, a los mexicanos, a partir de nuestra independencia en el siglo XIX. Este libro, por supuesto, trata
esos momentos interesantes, la época romana, la época de la Revolución Francesa, por supuesto, de ver cómo se entendió y cómo se peleó por la libertad, hasta llegar por todo el tránsito europeo y norteamericano, incluyendo nuestro país, al liberalismo actual, que es entendido como una especie de capitalismo, pero no lo es así. Este libro también se encarga de desenmarañar los mitos, los conflictos, los errores en las denominaciones, en una época además, la contemporánea, en la cual usamos con tanta ligereza las palabras liberales y conservadores sin saber exactamente a qué se refieren, y este libro nos da la pauta para entender cuándo se es liberal y cuándo se está fingiendo para ser en realidad un conservador. Se lo recomiendo, de Elena Rosenblatt, La historia olvidada del liberalismo, de Editorial Crítica. Muy buen libro. Y miren ustedes, todos recordamos que el año de 1521 fue el año de la conquista. También recordaremos que hace un año, en 2021, hablamos muchísimo del quinto centenario de este acontecimiento y que este año 2022 logramos incursionar en algunos momentos acerca de lo que pasó después de la conquista. ¿Cuál fue, por ejemplo, el resultado de la obra civilizatoria de los evangelizadores? ¿Se acuerdan? Seguramente se acuerdan. Bueno, sin querer, sin que yo lo supiera, pues alguien se preocupó por los mismos temas de saber qué pasó después de la conquista, y apareció este libro hace muy poquito que se llama América Hispánica, de un señor, un autor llamado Borja Cardelús, que en una editorial que se llama Almuzara se llama la editorial, el libro América Hispánica, de Borja Cardelús, es un estudio sobre el legado de España en América. Todo lo que sucedió a partir de la conquista, es decir, todo ese manto de civilización que no excluye, por supuesto, cuando hubo exterminio de poblaciones originarias, pero establece muy claramente la comparación de lo que sucedió en la América española con la América inglesa, que es radicalmente distinto, y repito, no niega cuando hubo exterminio de naciones originarias, pero también pone empeño en saber cuál fue el sistema, que hemos platicado muchas veces de él, de protección y de garantías que los reyes de España establecieron para proteger a los llamados entonces indios americanos, desde México hasta la Patagonia en Argentina. Este libro trata de música, de arte, de pintura, de trabajo agrícola, de ganadería, en fin, de todo tipo de género de expresión cultural y técnica que España legó a la América de nuestro tiempo. Incluye además también, por supuesto, por zonas geográficas, México, naturalmente el Perú, por supuesto que sí, Chile, la Argentina, no se exime tampoco Venezuela, Colombia, pero también se tocan los temas americanos hispánicos de lo que hoy es Estados Unidos de América. Un gran libro, créanmelo, América Hispánica, de Borja Cardelús, de Editorial Almuzara. Se los recomiendo, América Hispánica. Y ahora miren, el año pasado y el antepasado también, recomendé libros que tenían su contraparte en una serie o miniserie de televisión. Libros que habían logrado convertirse también, pues, en un programa de televisión, de estas de paga en estas plataformas. Y lo mismo haré este año porque es un doble placer. Leer primero el libro, ver después la serie, o al revés, ver la serie o leer el libro en segundo lugar, o incluso hasta simultáneamente. Este es el caso de una gran novela que la vi en plataforma de televisión, y está también ya el libro publicado en este año, que se llama La cocinera de Castamar. La cocinera de Castamar, escrito por Fernando J. Múñez, de Editorial Planeta, y narra la historia de una mujer que se enamora de un noble sumamente importante allá por el año de 1720, en plena época del rey Felipe V de España. Muy interesante, en la que hay de todo: tragedia, dolor, amor, pasión, traiciones, sexo, todo tiene este libro, que al mismo tiempo también se corresponde con la buena puesta en escena que hicieron de la serie de televisión que así mismo se llama La cocinera de Castamar. De veras, se los recomiendo muchísimo porque es una
muy buena recreación del tiempo histórico del año de 1720, lo cual es básico para toda novela histórica, pero por supuesto cargada con esta dosis de aventura, de romance, de traición, de muerte, de todo que debe tener toda novela que se precie serlo, pero además que fue llevada exitosamente a la pantalla chica en una miniserie que es literalmente la traducción fiel para los ojos en la televisión. No se la pueden perder, ni la serie, ni el libro. Y si lo pueden hacer, repito, no importa cuál primero, pero simultáneamente es algo delicioso porque va uno hasta descubriendo los trucos tanto del autor como del director de escena, para poder embonar esta gran historia de la cocinera de Castamar, escrita por Fernando J. Muñez y que ha publicado Editorial Planeta. Sí, se las recomiendo muchísimo. Y también este año, 2022, la Editorial Turner publicó este libro de un muy estimable intelectual y conocedor mexicano de nombre Gerardo Kleinburg, este libro que se llama Hablemos de ópera. Fíjense qué interesante, es un libro que también tiene su correspondencia visual, no en televisión, sino en redes sociales a través del canal de YouTube del propio Gerardo Kleinburg, quien es un experto en ópera mexicana. Él dirigió incluso la Compañía Nacional de Ópera, el Festival Internacional Cervantino, y en los años de la pandemia, 20 y 21, decidió hacer un programa en redes sociales en el cual entrevistaba a los grandes protagonistas de la ópera mexicana en el día de hoy. A todas aquellas personas que, como a mí nos apasiona la ópera, pues sí tuvimos oportunidad en pandemia de poder ver este programa con entrevistas destacadísimas a cantantes mexicanos como Ramón Vargas, como por supuesto al gran Villazón, Rolando Villazón, y a otros muchos más tramoyistas, libretistas, directores de escena en este libro Hablemos de ópera, que así se llamaba exactamente igual la serie en redes sociales que el propio Gerardo Kleinburg diseñó y protagonizó allá en los años de la pandemia y que, repito, Editorial Turner ya recogió y editó en este precioso libro. Muy bonito, muy interesante. Miren, la ópera a mí en lo personal me encanta, me fascina, y sin embargo tuve oportunidad de perfeccionar mis conocimientos, de aprender muchísimo más y sobre todo disfrutar de las opiniones de quienes son hoy en día los protagonistas mexicanos de esta disciplina del bel canto que es maravillosa. Gerardo Kleinburg, que repito, es un conocedor absoluto de este tema, ya publicó finalmente sus conversaciones que sostuvo con todos estos personajes en este libro maravilloso, Hablemos de ópera, que se los recomiendo muchísimo, que publicó Editorial Turner. La ópera sé que es difícil, pero sin embargo cuando pica el gusano y cuando prende y cuando se vuelve uno absolutamente adicto a ella, es algo francamente conmovedor y maravilloso que embriaga el alma. Embriaga el alma sería la palabra. Así que para eso está este libro, para emocionarse con la ópera, de Gerardo Kleinburg, Hablemos de ópera. Y permítanme terminar recomendándoles otro libro, quizás el mejor del día de hoy, una auténtica joya, un tesoro convertido en páginas de un libro maravilloso que es la narración de Stefan Zweig, que se llama El mundo de ayer. El mundo de ayer de Stefan Zweig, uno de los autores definitivos y fundadores de mi propia existencia, uno de los autores de mi vida, literalmente Stefan Zweig, que además este año 2022 conmemoré yo personalmente los 80 años del fallecimiento de este gran autor austriaco Stefan Zweig, quien en este libro, El mundo de ayer, son sus memorias, las memorias de un europeo antes de la Segunda Guerra Mundial, y créanmelo, es de una literatura y de un espíritu y de unas palabras bellísimas que van a evocar ustedes francamente esta vida intensa de un intelectual, en este caso europeo, y que francamente tiene llamadas directas al corazón de cada uno de sus lectores. Stefan Zweig, El mundo de ayer, en una editorial hermosísima, la editorial Acantilado, que se especializa en este tipo de libros, digámoslo así, de corte germánico. Stefan Zweig, El mundo de ayer. No se lo pierdan. Y amigas y amigos, muchísimas gracias como siempre por su valiosa atención, por su compañía, por su presencia, y
Primero Dios y con el favor de Él, aquí nos vemos, nos escuchamos la próxima semana. Pásenla muy pero muy bien. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.